Él escuchó la puerta antes de verla. El sonido al abrirse, suave al principio, luego agresivo. Los tacones de su esposa haciendo clic contra el mármol como una cuenta regresiva para algo terrible. Marcus estaba en la cocina del penthouse, 47 pisos sobre una ciudad que no se preocupaba. Haciendo sándwiches de mantequilla de cacahuate para su hija. Zion estaba sentada en el mostrador, moviendo las piernas, tarareando una canción que él le había enseñado. Inocente, pura, su mundo entero comprimido en una niña de 7 años que aún creía que sus padres se amaban. Entonces, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Vanessa salió, y detrás de ella, un hombre. Traje a medida. Reloj de oro. Ese tipo de caro que habla más que las palabras. Pero no fue él quien hizo que el estómago de Marcus se cayera. Fue la expresión en el rostro de Vanessa, fría, decidida, como si ya hubiera escrito el final y solo estuviera representando la escena final. Necesitamos hablar, dijo, no a Marcus, sino a través de él, como si ya fuera un fantasma. Marcus dejó el cuchillo que había estado usando. El sándwich medio hecho. El momento fracturado. No aquí, dijo en voz baja, mirando a Zion, cuyo tarareo se había detenido. Ella estaba mirando. Siempre miraba. Los niños ven todo lo que los adultos piensan que están ocultando. Ahora, snapped Vanessa. Se volvió hacia el hombre a su lado. Llévala a la sala de estar. Fue entonces cuando sucedió. Fue entonces cuando comenzó la verdadera ruptura. El hombre, Marcus nunca supo su nombre, alcanzó la mano de Zion. Y Zion, confundida, miró a su padre. Esa mirada, esa pregunta en sus ojos. Papá, ¿qué está pasando? Marcus quería moverse, quería dar un paso adelante, quería decir algo que hiciera que esto se detuviera, pero estaba congelado, viendo cómo su hija era llevada por un extraño mientras su madre lo miraba como si ya se hubiera ido. 30 minutos después, Marcus estaba en el dormitorio principal, la maleta abierta, mientras Vanessa pronunciaba sus palabras como un fiscal leyendo un veredicto. Se acabó, dijo, de pie en la puerta, con los brazos cruzados. Se acabó esta vida. Se acabó fingir. Se acabó contigo. ¿Qué pasa con Zion? Su voz se quebró al pronunciar el nombre de su hija. Se queda conmigo. Soy su madre. Tengo una carrera. Tengo un futuro. Tú tienes... Ella hizo una pausa, dejando que el silencio hablara. ¿Qué exactamente? La pregunta colgó como una espada. No tienes nada, terminó. Y no voy a pasar el resto de mi vida viéndote ser nada. Luego vinieron las palabras que dividirían su mundo en dos. Sal. Y no vuelvas hasta que tengas algo que mostrar de ti mismo. Cuando salió del dormitorio 20 minutos después, con la maleta en la mano, Zion estaba esperando en el pasillo. Su pequeño rostro estaba húmedo de lágrimas. Ella había estado escuchando. Siempre escuchaba. ¿Papá? Su voz era una pregunta que no tenía respuesta. «Está bien, niña», susurró, arrodillándose, sabiendo que era una mentira. Sabiendo que su voz se quebraba. Sabiendo que este momento, justo aquí, con los pequeños brazos de su hija alrededor de su cuello, su cuerpo temblando con sollozos que no entendía, sería el momento en que todo cambiaría. Él la levantó. Ella no pesaba nada, como si pudiera desaparecer si él no tenía cuidado. «Papá no te va a dejar», prometió. «¿Me oyes? Papá nunca te va a dejar». Pero mientras caminaba hacia la puerta, con los brazos de Zion alrededor de su cuello y toda su vida en una maleta, no sabía si podría cumplir esa promesa. Ya no sabía nada más que la ciudad abajo. Esa hermosa, indiferente ciudad estaba a punto de convertirse en su mundo entero. Y necesitaría un milagro para salvarlo. Marcus Webb tenía 42 años, y durante los últimos 3 años había sido invisible. No el tipo de invisible donde la gente no te nota, el tipo donde te ven a través de ti. Conoció a Vanessa en un hotel donde trabajaba como supervisor de mantenimiento. Pago constante, horas constantes, vida constante.
Ella era una abogada corporativa con una ambición que ardía como una fiebre. Cuando se casaron, Marcus pensó que finalmente había encontrado un terreno firme, alguien que lo veía no como un medio para un fin, sino como un compañero. Estaba equivocado. El matrimonio había sido una erosión lenta. Primero llegaron los comentarios. Cariño, ¿no crees que podrías aspirar a más? Luego las invitaciones a las que no fue invitado. Después los dormitorios separados, disfrazados de necesitar espacio. Él había aceptado todo en silencio, como aceptaba la mayoría de las cosas, con la paciencia de un hombre que había aprendido temprano que el mundo no estaba hecho para que hombres que se parecían a él tuvieran mucho. Pero Sion había sido su luz. Su hija era su razón. Ella tenía sus ojos, su sabiduría silenciosa, su capacidad de ver belleza en las cosas pequeñas. Marcus la había criado mientras Vanessa perseguía promociones y conexiones. Le enseñó a atarse los zapatos, a leer, a reírse de sus terribles chistes de papá. Él era quien la sostenía cuando tenía pesadillas, quien le trenzaba el cabello en las mañanas escolares, quien susurraba, «Papá está aquí», cuando el mundo se sentía demasiado grande y demasiado ruidoso. Hace 3 meses, algo cambió en Vanessa. Comenzó a usar un perfume que Marcus no reconocía, llegó a casa más tarde, se reía en llamadas telefónicas detrás de puertas cerradas. Él lo vio venir como se ve una tormenta en el horizonte, inevitable, imparable. Pero no esperaba que llegara así. Todo comenzó con el desayuno. Marcus había hecho waffles, los favoritos de Sion. Extracto de vainilla real, bayas frescas, todo lo necesario. Se había despertado a las 5 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque eso es lo que hacen los padres. Aparecen. Crean pequeños momentos de alegría. Sion estaba sentada en la barra de la cocina, moviendo sus piernas que no tocaban del todo el suelo, su cara pegajosa de jarabe y felicidad. Fue entonces cuando Vanessa entró, su expresión ya torcida en algo enojado. «Necesitamos hablar», dijo, sin mirar a Sion, sin reconocer el desayuno. Solo las 3 palabras que nunca significaron nada bueno. Ella se lo había dicho entonces. Había alguien más, un capitalista de riesgo, rico, conectado, un hombre que podía darle cosas que Marcus nunca podría, no porque no quisiera, sino porque era un supervisor de mantenimiento con una hija y sueños modestos. El otro hombre ya estaba hablando de comprar una segunda casa en los Hamptons. Ya estaba planeando una boda que haría que apareciera en las páginas sociales. Marcus había sentido que el suelo se movía bajo sus pies, pero se mantuvo tranquilo. Hizo la única pregunta que importaba. «¿Qué pasa con Sion?» El rostro de Vanessa se había vuelto frío. «Ella se queda conmigo. Obviamente. Soy su madre. Tengo una carrera exitosa. Tengo un futuro. ¿Tú tienes... qué exactamente? ¿Esta vida que estamos dejando atrás?» Fue entonces cuando Marcus entendió. En la mente de Vanessa, él no era solo un esposo que estaba descartando. Era un pasivo, un hombre que había cometido el error de ser ordinario, de creer que presentarse todos los días y amar a su hija era suficiente. No lo era. No en su mundo. Para la noche, ella había llamado a su abogado. A la mañana siguiente, tenía una orden de custodia temporal que declaraba que Marcus solo podía ver a Sion los fines de semana. Y cuando le dijo que saliera del ático, cuando lo dijo con su nuevo hombre de pie detrás de ella en un traje a medida, Marcus entendió el alcance total de su derrota. El ático estaba a su nombre. El coche en la entrada estaba a su nombre. Incluso los muebles habían sido comprados durante su matrimonio, lo que significaba, según la ley, que le pertenecían a ella. Así que se fue con 2 maletas, y el corazón de su hija rompiéndose en pedazos lo suficientemente pequeños como para caber en sus diminutos puños. Encontró un apartamento de una habitación en una parte de la ciudad que Vanessa nunca visitaría. El vecindario estaba desgastado, honesto. La señora Chen tenía una bodega en la esquina y siempre preguntaba por Sion. Los ancianos jugaban dominó en el escalón. Los niños jugaban baloncesto en canchas con aros que no coincidían del todo. Era real de una manera en que el ático nunca lo fue, pero también era aterrador.
Marcus trabajó más horas. Tomó turnos extras, trabajo los fines de semana, cualquier cosa para cubrir el apartamento, la manutención de los hijos, los honorarios del abogado que parecían multiplicarse como células. En las noches que Sion no estaba con él, limpiaba edificios de oficinas. Sí, los mismos edificios por donde los ejecutivos pasaban junto a él sin verlo, de la misma manera que Vanessa había aprendido a hacerlo. Una tarde de martes, exhausto hasta los huesos, Marcus se detuvo en una bodega de la esquina por leche y pan. La señora Chen estaba reponiendo estantes, sus movimientos lentos por la edad y la artritis. Le sonrió como siempre lo hacía, con calidez genuina. ¿Tu hija está bien?, preguntó, como siempre. Está bien, dijo Marcus. Fuerte, estará bien. ¿Tu esposa te está dando problemas? La señora Chen había visto cosas. La vida le había dado el tipo de educación que el dinero no puede comprar. Marcus no respondió directamente. En su lugar, señaló los boletos de lotería en la vitrina. Quizás Dios tiene un plan, dijo, medio bromeando, medio desesperado. La señora Chen lo miró por un largo momento. Luego alcanzó un boleto. $5, dijo. Tú compras. A veces la suerte visita a la gente honesta. Marcus casi se rió. La suerte no lo había visitado en 3 años, pero tomó el boleto de todos modos. No creía en eso. Creía en el trabajo, en presentarse, en ser el padre que su hija necesitaba. Pero compró el boleto porque era algo que comprar, y comprarlo era un acto de esperanza, por pequeño que fuera. Casi inmediatamente se olvidó de él. Fue a parar al bolsillo de su chaqueta y se quedó allí, arrugado y doblado, mientras se movía a través de sus días. Trabajar, recoger a Sion el viernes, pasar el fin de semana enseñándole a andar en bicicleta en el parque, dejarla el domingo por la tarde mientras ella lloraba, y luego regresar al apartamento que estaba demasiado silencioso sin ella. 3 semanas después, en una mañana de jueves antes de su turno, Marcus estaba organizando su chaqueta cuando se le cayó el boleto. Se había olvidado de que lo tenía, pero algo lo hizo revisar los números. Tal vez fue un hábito, tal vez fue otra cosa. Una voz silenciosa que había aprendido a hablar en el espacio donde solía vivir la esperanza. Revisó los números una vez, luego otra vez, luego una tercera vez. Sus manos empezaron a temblar. El boleto valía 502 millones. Durante un largo momento, Marcus no pudo respirar. Se sentó al borde de su cama, el único mueble en su dormitorio además de una cómoda, y miró el pequeño rectángulo de papel. No se sentía real. Se sentía como si el universo estuviera haciendo una broma, mostrándole una puerta solo para verlo intentar atravesarla. Llamó a la oficina de la lotería. Al principio no les dijo quién era, solo hizo las preguntas estándar. ¿Podría alguien reclamar un boleto que encontró? ¿Dónde estaba registrado el comprador? Cuando la oficina confirmó que el comprador registrado era la persona que figuraba en el boleto, Marcus entendió el peso total de lo que estaba a punto de suceder. Compró el boleto. Lo compró legalmente, con su propio dinero, en la bodega de la señora Chen. Tenía un recibo de la tienda. Tenía la marca de tiempo de su transacción bancaria. Tenía a la propia señora Chen, quien recordaría el momento exacto en que entró, roto y desesperado, y compró una única oportunidad de redención. Marcus se dio cuenta de algo en ese momento. El boleto nunca había pertenecido a Vanessa. No podía. Era suyo. Y cuando lo reclamara, todo cambiaría. Llamó a su abogado, un joven llamado David Park, que había tomado el caso de Marcus pro bono porque creía en lo que Marcus estaba tratando de hacer. Permanecer en la vida de su hija, luchar por la custodia igualitaria, demostrar que un hombre que trabaja con sus manos y se presenta para su hijo vale algo, más que algo, todo. David, necesito que me escuches muy atentamente, dijo Marcus. Su voz era firme ahora, silenciosa, pero segura. Acabo de ganar la lotería, y necesito hacer esto bien. David había estado en silencio por un momento. Luego, cuéntame todo. Durante la semana siguiente, Marcus reunió sus pruebas. La señora Chen firmó una declaración. La tienda proporcionó imágenes de CCTV.
La transacción bancaria tenía una marca de tiempo. La oficina de lotería confirmó todo. Tenía un caso a prueba de balas. Pero Marcus hizo algo que sorprendió incluso a David. No hizo público el asunto de inmediato. No llamó a reporteros ni hizo anuncios. En cambio, hizo algo más estratégico. Fue a ver a Vanessa. Llamó a su abogado y solicitó una reunión. Terreno neutral. Cuando Vanessa llegó a la oficina, con su nuevo prometido a cuestas, miró a Marcus con algo parecido al desprecio mezclado con curiosidad. ¿De qué se trata esto?, preguntó fríamente. Marcus tomó aire. Podría haber disfrutado de este momento. Podría haber saboreado la sorpresa, la ventaja, el poder. Pero no lo hizo. Había aprendido algo que la riqueza no le había enseñado a Vanessa, y probablemente nunca lo haría. La verdadera fuerza no se trata de humillación. Se trata de hacer lo correcto incluso cuando tienes el poder de hacer algo cruel. Compré un billete de lotería, dijo Marcus en voz baja. Hace 3 semanas, en la bodega de la señora Chen en la calle Quinta. Vale $502 millones. Observó su rostro con atención. Primero confusión, luego un destello de comprensión, luego algo más. La realización creciente de que su narrativa se estaba desmoronando. El boleto está registrado a mi nombre, continuó Marcus. Tengo prueba de compra, tengo evidencia en video, tengo la transacción bancaria. Es mío, Vanessa, legalmente, indiscutiblemente, completamente mío. El hombre a su lado dio un paso adelante. Eso es irrelevante. Cualquier activo ganado durante el matrimonio. No. Interrumpió David con calma. Ahí es donde te equivocas. El boleto fue comprado antes de que comenzaran los procedimientos de disolución. No es un activo marital. Es su propiedad personal, comprada con sus fondos personales. Vanessa se quedó ahí, su compostura agrietándose como pintura vieja. Por primera vez, Marcus la vio claramente. No como la mujer que había amado, sino como alguien pequeña, aferrándose, asustada. Miedo a la irrelevancia, miedo a perder el control, miedo a que un hombre que había descartado hubiera encontrado una manera de mantenerse en pie. ¿Qué quieres?, susurró. Marcus la miró a los ojos. Quiero la custodia compartida de Zion. Quiero que tenga un hogar, seguridad y un padre que esté presente. Y quiero que entiendas algo, Vanessa. No quiero castigarte con este dinero. Quiero salvar a mi hija. Eso es todo lo que siempre he querido. 2 semanas después, se firmó un nuevo acuerdo de custodia. División igual al 50-50, y porque Marcus fue cuidadoso, porque fue meticuloso, porque entendió que la venganza es una deuda que solo crece con el tiempo, no se llevó todo. Reclamó la cantidad total de la lotería, pero se aseguró de que Zion no careciera de nada. Fondos para educación, fondos fiduciarios, seguridad. Y no pidió nada a Vanessa excepto su acuerdo para permitir que Zion pasara tiempo igual con él. Cuando la comisión de la lotería anunció al ganador, la historia ya se estaba convirtiendo en leyenda. Trabajador de mantenimiento local reclama un bote de 502 millones. Los medios de comunicación encontraron el ángulo eventualmente. La batalla por la custodia, la humillación de la exesposa, la hermosa redención. Pero Marcus rechazó la mayoría de las entrevistas. Tenía lo que necesitaba. 3 meses después de que se aprobara la reclamación, Marcus recogió a Zion de la escuela. Ella corrió hacia él como siempre lo hacía, pero esta vez algo era diferente. No estaba ansiosa. No le preocupaba qué padre la recogería a continuación o si habría discusiones. Simplemente era una niña, corriendo hacia su padre, segura de que él la atraparía. Y lo hizo. «Papá, papá, papá», chilló, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. «Hola, princesa», dijo, inhalando el olor de su cabello, la fragancia del champú de esa mañana, la pura esencia de su hija. «¿Quieres ir a ver nuestro nuevo lugar?» Había comprado un brownstone en un vecindario tranquilo, no ostentoso, no tratando de probar nada. Solo un hermoso hogar con espacio para la habitación de Zion, un patio trasero donde ella pudiera jugar, una cocina donde él pudiera hacer waffles los fines de semana.
Había contratado a contratistas, buenas personas, personas de su vecindario, para renovarlo. Había creado empleos mientras creaba un hogar. Mientras conducía a Zion por las calles, su pequeño rostro presionado contra la ventana, Marcus pensaba en la naturaleza de la victoria. No se trataba de humillación. No se trataba de que Vanessa lo perdiera todo mientras él lo ganaba todo. Se trataba de Zion, de que ella viera que su padre era un hombre de valor, un hombre de integridad, un hombre que podía construir algo real. Esa noche, se sentaron en el brownstone sin amueblar, comiendo pizza del suelo, su tipo de lujo favorito, la libertad de ser desordenada, de ser una niña, de ser amada sin condiciones. «Papá, ¿ahora eres rico?», preguntó Zion entre bocados. Marcus sonrió. «Supongo que sí, niña. ¿Eres feliz?». Él miró a su hija. Realmente la miró. Sus ojos sostenían la pregunta en serio, como si su respuesta importara más que el dinero jamás podría. Y lo hacía. Su respuesta importaba todo. «Soy feliz porque estás aquí», dijo. «El dinero es solo una herramienta. Significa que puedo asegurarme de que estés a salvo. Significa que puedo estar aquí más. Significa que no tienes que preocuparte por cosas de adultos. Pero la felicidad, eso ya estaba aquí. Contigo. Eso siempre fue lo importante». Zion sonrió y le dio un beso en la mejilla, pegajosa con salsa de tomate, y volvió a su pizza. Durante el año siguiente, Marcus construyó una fundación, la Fundación Webb para Padres Solteros. Había aprendido que su historia no era única, no era especial, era solo una versión de una historia que millones de personas vivían. Batallas de custodia que estaban en contra de los padres. Descartes de sistemas construidos sobre suposiciones, el heroísmo silencioso de presentarse todos los días. Usó el dinero para construir recursos, asistencia legal gratuita para casos de custodia, asistencia para vivienda, programas de capacitación laboral. Contrató a personas de su antiguo vecindario, les dio caminos hacia vidas mejores, y al hacerlo, creó algo que el dinero nunca podría comprar por sí solo: significado. Los medios lo llamaron el ganador humilde. Querían que fuera un símbolo, una lección sobre bondad y humildad. Pero Marcus entendía algo que ellos no. No era humilde porque la lotería lo había humillado. Era humilde porque siempre había sido así. El boleto solo le dio el micrófono. Una tarde, 6 meses después de que se finalizara el reclamo de la lotería, Marcus se sentó en su oficina, una habitación simple en el brownstone donde trabajaba en asuntos de la fundación. Una fotografía estaba en su escritorio. Zion y él, tomada el día en que se mudaron, ambos riendo, ambos libres. Su teléfono sonó. Era la señora Chen. «Marcus», dijo, su voz cálida como siempre. «Te veo en la televisión, tú ayudando a la gente. ¿Recuerdas esa noche que viniste a mi tienda luciendo tan triste?». «Lo recuerdo», dijo Marcus. «Nunca lo olvidaré, señora Chen». «Bien», dijo ella, «porque no estabas triste por el dinero. Estabas triste porque tu corazón se estaba rompiendo. Y el billete de lotería no arregló tu corazón. Tú lo arreglaste, con tu amor por tu hija. El dinero solo te dio herramientas para seguir protegiéndolo. Recuerda eso, ¿de acuerdo?». Después de que colgaron, Marcus se sentó en el silencio de su oficina y dejó que la verdad de sus palabras se asentara en él. La señora Chen tenía razón. El billete no lo había cambiado. Solo había cambiado lo que era posible. Y lo que era posible, cuando un hombre como Marcus, estable, honesto, devoto, finalmente tenía los recursos para igualar su carácter, era profundo. 3 años después de reclamar la lotería, Marcus fue invitado a hablar en una universidad sobre la crianza en solitario, sobre los derechos de custodia, sobre las formas en que los sistemas fallaron a las personas comunes. Se paró frente a 200 caras, la mayoría otros padres solteros, y les dijo esto: «No gané la lotería para escapar de mi vida. La gané para salvar a mi hija de tener un padre que estaba demasiado cansado y roto para estar presente. El dinero me dio tiempo, y el tiempo es la única moneda que realmente importa. No necesitas $500 millones para ser un buen padre.
Solo necesitas estar presente, solo necesitas amar. Todo lo demás es secundario. Esa noche, conduciendo a casa a través de la ciudad, con Sion dormido en el asiento del pasajero, Marcus pensó en la cadena de eventos. Un momento desesperado en una bodega. La amabilidad de la señora Chen. $5. Un boleto arrugado en el bolsillo de una chaqueta. El universo se había movido, pero solo porque había tenido la paciencia suficiente para esperar. Cuando entró en el camino de la casa de ladrillo, miró el rostro dormido de su hija, pacífico y seguro. Tenía un padre que estaba presente. Tenía un hogar que se sentía seguro. Tenía el tipo de infancia que el dinero solo podía permitir, pero el amor ya había construido. Mientras Marcus la llevaba cuidadosamente escaleras arriba a su dormitorio, arropándola con la manta acolchada que le había comprado, susurrándole una buena noche que ella no podía oír, entendió el verdadero significado de lo que significaba ganar. No significaba que Vanessa lo perdiera todo. Significaba que Sion tenía todo. Ambos padres, estabilidad y un padre que había demostrado, de la manera silenciosa en que los hombres como Marcus siempre lo hacen, que la integridad y la devoción valen más que cualquier fortuna. Y a veces, cuando el mundo es amable, cuando un momento de esperanza se encuentra con un momento de paciencia, se convierten en la misma cosa. El boleto de lotería había sido la puerta, pero Marcus siempre había sido la llave.